Continuamos con el video número 3 para la edición de páginas web en plataforma Jimdo. En el video anterior habíamos hecho algunas modificaciones, habíamos borrado algunos elementos que no nos van a servir. Yo incluso acá dejé algunos, no es que vayamos a trabajar con ellos, pero simplemente vamos a ver información o cómo eliminarlos o cómo colocar directamente allí o crear unos nuevos. Aquí lo más importante a la hora de editar es que el contenido esté distribuido de una manera lógica. Por eso es que en la parte superior tenemos un menú. Miren que acá tenemos el menú de nuestro sitio web, pero un menú pequeño. Este menú obviamente va a ser mucho más amplio, vamos a tener muchísimos más elementos. En este caso pues vamos a trabajar por ejemplo con una patología o con una enfermedad. Entonces esta patología o esta enfermedad pues va a estar distribuida en muchos subtemas, en muchos contenidos y subcontenidos. En este caso tendríamos por ejemplo una definición de la patología, tendríamos otro elemento en el menú específico para tratamiento, otro para diagnóstico, sintomatología, cuidados de enfermería. Entonces tendríamos un menú bastante amplio. Entonces lo que vamos a hacer aquí es hacer la modificación de este menú, porque miren que acá tenemos muy poquitos elementos para cada o elementos creados para cada elemento del menú. Por ejemplo, para inicio, miren lo que tenemos, lo que hay creado acá. Si nos vamos a contacto, vamos a tener entonces otros elementos que vengan por defecto en la plataforma. En este caso viene también una imagen con otro título. Y también, como les decía ahora, todo esto hay que eliminarlo porque no corresponde a nuestra página. Y si vamos a espacio, acá en el menú, vamos a cargar también otro elemento que tiene por defecto otros elementos en el de contenido. Entonces nosotros vamos a estar acá en inicio. Vamos a hacer esa modificación porque este menú no sirve. Y por ejemplo, en el caso de tener una patología, pues tengo que tener muchos más elementos aquí en el menú, y también debo tener unos elementos en el submenú, que es lo que vamos a hacer en este tercer video. Entonces lo primero que vamos a hacer es cambiar este menú. Acá, cada vez que ubique el cursor dentro de este elemento, acá me va a aparecer al lado derecho editar menú de navegación. Le doy clic allí. Miren que acá se me habilita lo que hay. En este caso, por ejemplo, en vez de inicio, voy a colocarle un elemento que se va a llamar presentación. Acostumbro en las páginas web siempre a utilizar este elemento de presentación porque acá es donde va a ir la información, el nombre completo de los autores, alguna información tipo biografía sobre ellos, para tener un contacto más personal cuando estemos leyendo ese contenido, saber un poco sobre las personas que escribieron. Siempre utilizo esta estructura. Ya tenemos acá el inicio. Luego nos vamos a hacer el cambio. Por ejemplo, ya no es contacto, sino que voy a colocar la definición, una definición de mi patología, no de mi enfermedad. Luego acá vamos a colocarle, por ejemplo, un tratamiento. Miren que tengo solamente 3 habilitados, pero cuando le doy clic aquí a añadir subpágina, ya me aparecen. Mire cómo se va modificando el menú. Le voy a colocar, por ejemplo, síntomas. Y no se olviden darle guardar. Siempre que estén creando alguna opción, busquen si tiene la opción guardar, porque si no se les pierde lo que tienen. Acá, bueno, me quedó mal escrito. Cada vez que trabajemos en Jimdo, tenemos que verificar si nos da la opción de guardar, para que no se nos pierdan todos los cambios. Por favor, tener esto presente. Y que acá en el menú pueden ser muchísimos más elementos, en el menú 5 o 6, pero la idea no es recargarlo tanto, sino utilizar submenú. Por ejemplo, yo puedo cargarle al tratamiento
puedo cargarle otros elementos de submenú, por ejemplo un tratamiento 1, un tratamiento 2, para que esto no quede saturado, no quede cargado la página, y entonces podamos tener como una estructura mucho más lógica y más secuencial. Entonces lo que vamos a hacer es, en este caso le vamos a crear a tratamiento un submenú. Me paro acá en la edición, le voy a crear los elementos que contendría el submenú. Primero los hago normal, como lo veníamos haciendo hasta ahorita. Entonces, por ejemplo, vamos a colocarle el síntoma, un síntoma 1, por ejemplo, un tratamiento 1. Traemos con síntoma 1. Vamos a crearle otro. Vamos a darle otro acá. Vamos a crear un síntoma 2. Vamos a crear un síntoma 3. Y le damos, recuerden, guardar. Miren lo que ocurrió acá. Los tengo parejos con el menú, pero yo quiero que este síntoma 1, síntoma 2 y síntoma 3 aparezcan acá. Cuando yo le ponga el cursor encima de síntomas, me aparezcan allí. Entonces vuelvo al menú de edición y miren, voy a cogerlos todos y los voy a, si están ubicados acá debajo de síntoma, solamente es desplazarlos a la derecha. Los desplazo a la derecha, pero tienen que estar debajito de síntoma para que pertenezcan a él. Los desplazo, miren, aquí con la flechita, cada uno de estos elementos a la derecha, estaba normalmente acá, lo desplazo a la derecha y eso ya hace que él pertenezca a síntomas. Entonces cuando yo le dé guardar, miren, en síntomas me van a aparecer el menú, un submenú para síntomas. Si yo quisiera agregar un elemento de submenú, por ejemplo para tratamiento, vuelvo y hago el mismo procedimiento, añado un elemento nuevo, le escribo por ejemplo un tratamiento 1, miren que me quedó debajo de síntoma. En este momento pertenecería a síntoma. Entonces lo que yo hago es, lo voy subiendo con esta flechita, perdón, primero lo tengo que desplazar al lado izquierdo para que no pertenezca a síntoma. Miren que ya al lado izquierdo ya deja de pertenecer a síntoma, ya pasaría a ser un elemento del menú solo, y lo desplazo. Miren acá, perdón, acá está tratamiento, lo subo, miren que ya pasó acá arriba, lo voy desplazando, ya quedó, miren que quedó debajito de tratamiento. Cuando esté debajo de tratamiento, entonces lo desplazo ahora sí a la derecha para que haga parte de tratamiento, le doy guardar y miremos entonces que ya pertenece a tratamiento. Es importante hacer esta estructura porque yo quiero que mi plataforma web esté bien distribuido su contenido. En este caso, como vamos a trabajar con una patología o con una enfermedad, lo lógico es que yo tenga aquí todos los elementos propicios para poderla estructurar. Recuerden que acá siempre va a haber una presentación, inicialmente va a haber una presentación en la cual yo voy a escribir los datos de los que armaron la página web. Acá debo hacer una aclaración, y es, por favor, como es una página personal, no pueden haber logos de la universidad ni de ninguna otra entidad, porque son páginas personales y por eso se hacen en calidad de subdominio. Entonces tengan muy presente eso, y que antes de empezar a trabajar o de empezar a crear los elementos debe haber una presentación donde esté el nombre de las personas con una biografía pequeñita especificando que estudian, qué es lo que estudian, más o menos un poquito de información sobre los autores para que uno tenga un poquitico de contacto con los creadores de la página y entienda un poquito el por qué ellos están editando ese contenido. Ya de en adelante todos los demás elementos, pues en este caso que van a ser una patología, pues ya entrarán a trabajar en cada uno de estos cajones la definición de la patología, los tratamientos, la sintomatología, los cuidados de enfermería, en fin, todo lo referente a esta estructura o al contenido de esta patología. Entonces, en este video lo que hicimos fue hablar sobre la estructura del navegador. Es bastante importante entonces que armemos un menú de navegación acorde
pues a la estructura y a la temática que vayamos trabajando, porque es bastante importante que el tema quede estructurado. No es que solamente yo todo lo ponga acá en en el primer elemento, no, esto hay que colocarlo secuencial. O sea, cada elemento en el menú debe tener su espacio para anexarse, sea el tratamiento en la página de tratamiento, el síntoma en la parte de síntoma, etcétera, etcétera, así como está distribuido. Miren que cada uno es independiente. Cada vez que yo entro a cada elemento, pues me va a llevar a su propio contenido. No es lo mismo lo que haya en síntoma 1 que en síntoma 2 que en síntoma 3. Entonces miren que se abre ese espacio de navegación para cada uno de los elementos, y de nuevo, como les decía ahora, yo puedo eliminar lo que no necesite, o lo que necesite, para que yo pueda entonces generar un contenido apropiado.